Bueno, queremos agradecerles ser parte de este encuentro en nuestra querida provincia. En este momento, bueno, estamos de varias ciudades, ¿sí? Se han inscrito de varias ciudades de nuestra provincia y de la provincia de Río Negro también. Hay personas de Cipolletti y de Bariloche también que se inscribieron en este encuentro, así que me parece que vamos a tener que ampliar a no solo empresas familiares neuquinas, sino patagónicas, y hacer más abierta la convocatoria, ya que nos visitan de la otra provincia también, y bueno, y armar en conjunto un gran equipo. Nos visitan también empresas de Cutralcó, de Plotier, de Junín de los Andes, de Plaza Winkle, de Centenario, de Neuquén Capital, y también hemos podido convocar a distintos profesionales y estudiantes de carreras que son afín a las empresas familiares, así que también muchas gracias por unirse. También, bueno, colegas del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, de Tucumán, de Temperley, de Cava, de San Juan, de Mar del Plata e incluso del Uruguay. Así que muchas gracias por estar a todos con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a este encuentro a través de un video que queremos compartir con ustedes. Bien, vamos a poner el video institucional. Instituyó el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, en la ciudad de Buenos Aires, como una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la empresa familiar argentina. Desde ese día, creció y se expandió, estableciendo sedes en todo el país. En 2013, el IADEF, en calidad de socio protector, dio origen al Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, ILAEF, fomentando la institucionalidad para la disciplina y sinergias a través de una red de organizaciones sin fines de lucro en los países de América Latina, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. El instituto organiza capacitaciones para las familias empresarias en todo el país con las metodologías más innovadoras sobre buenas prácticas y cada año una edición del Seminario Internacional de Consultores de Empresa Familiar que reúne a los expertos de Latinoamérica comprometidos con la especialización profesional multidisciplinaria. Con una amplia red de entidades públicas y privadas, colaboramos académicamente para seguir ofreciendo programas de excelencia universitaria y a la medida de las necesidades de las empresas familiares. Las publicaciones reúnen trabajos elaborados por asociados del IADEF, agrupados alrededor de un tema central y desde una visión multidisciplinaria, que tratan de abarcar las áreas familiares, empresariales y legales, entre otras. Se ha desarrollado un registro de especialistas que acreditan cumplir con las pautas requeridas de educación, ética y experiencia. El objetivo del registro es ofrecer el máximo de seguridad a las empresas familiares respecto de la integridad personal, la capacidad y el conocimiento en empresa familiar de los profesionales miembros. Premios IADEF y ILAEF es un certamen anual que se realiza desde el año 2013 en la Argentina y Latinoamérica. Distingue a las empresas familiares, instituciones y académicos que realizan un importante aporte a nuestra sociedad al obtener resultados extraordinarios dentro de su sector, por la vía de la profesionalización, innovación, responsabilidad social, relevo generacional e investigación. El IADEF reúne académicos, consultores, empresas familiares y sus miembros, organizaciones públicas y privadas del ecosistema que se asocian para generar una propuesta institucional y de valor diferenciador para apoyar a la empresa familiar argentina, generadora de riqueza, empleo y cultura en el país, y a los consultores en empresa familiar. IADEF e ILAEF
Juntos, construyendo cultura de empresa familiar al servicio de la familia empresaria y sus asesores. Bueno, esta es nuestra presentación. A ver, voy a cortar acá los videos. Listo. Ya estamos, Laura. Bueno, muchas gracias, Natalia. Y bueno, vamos a presentarte en primer lugar, ya que vas a ser nuestra primera invitada. Nos acompaña la licenciada Natalia Christensen Zaraco, consultora especialista en empresas familiares desde hace 24 años, contribuyendo con la elaboración de acuerdos de familias empresarias, el gobierno de la empresa familiar, la planificación estratégica de empresa y familia, con muy buenas habilidades para favorecer el trabajo en equipo, la comunicación y el entendimiento y la visión compartida a largo plazo. En la actualidad es consultora de empresas familiares certificadas, CFC del IADEF, y presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar IADEF y la EF, organizaciones, como veíamos recién en el video, abocadas al conocimiento y defensa de la cultura de la empresa familiar en nuestro país y en América Latina. Natalia, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias a las personas que hoy están acá conectadas, a los que quieran poner el video, encantadísimo de que tengamos un diálogo, una conversación, un encuentro que puede ser muy personalizado, porque la idea es poder acercarnos a ustedes. Estamos agradecidos que nos reciban en sus oficinas, en sus casas, en sus hogares, acercarnos a pensar juntos cómo podemos contribuir y mejorar la relación que como miembros de familias empresarias ejercemos, conducimos en relación con la empresa, en relación con nuestra participación en tanto titulares de empresas, socios, accionistas, propietarios, ¿no? Muchas veces en las familias no solamente se comparte la propiedad empresarial, a veces también se comparten otros patrimonios que hacen al conjunto de bienes o activos que tienen los familiares. Y de alguna manera lo que tiene un alcance importante de la empresa familiar es poder hacer una buena gestión de todo, de un abordaje sistémico e integrado. Un poco para ir ordenando la temática que hoy queríamos hablar con ustedes. Primeramente es ponernos en situación de por qué nosotros en el año, cuando digo nosotros, digo muchas personas comprometidas en el país, en la Argentina. Hoy somos 25 sedes, somos más de 250 miembros que conformamos esta asociación civil. ¿Y por qué en el año 2010 surgió esta vocación y esta voluntad de hacer una entidad que promueva el conocimiento, la sensibilización, el unir los esfuerzos para engrandecer y para hacer visible las características propias que tiene la empresa familiar? Fundamentalmente porque la empresa familiar es motor de la economía, es creadora de empleo, creadora de cultura, porque en la sociedad están las familias y está el operador económico, quienes construyen el país a través de comercios, industrias y agropecuario, todo lo que produce valor económico en nuestra sociedad. Entonces, entendiendo que la importancia que tiene el entender a la empresa familiar como vertebrador socioeconómico, bueno, acompañarla a que cada vez sean más grandes y a que cada vez duren o se prolonguen más en el tiempo. Y que realmente los sueños o las vocaciones que muchas veces tienen los fundadores, los progenitores, es todo lo que hago durante toda mi vida, bueno, dejarlo o hacer que trascienda de la mejor manera a la siguiente generación. Así es como, bueno, desde hace todos estos años estamos trabajando en pos de esto, y muchas veces, o por lo menos surge esta inquietud, bueno, ¿soy o no soy una empresa familiar? Importante que todos sepamos que empresa familiar
No tiene que ver con el tamaño que pueda tener la empresa o que pueda tener la familia. Sí tiene que ver con algunas características que las hacen diferenciales en cuanto a que hay más de un miembro de la familia o un miembro de la familia que sabe que lo va al día de mañana, porque ya lo iremos hablando cuando hablemos de políticas públicas, el día de mañana lo va a dejar a sus hijos, o le va a dejar su patrimonio a sus hijos por herencia. Entonces, hay una propiedad empresarial que está en un titular y que el día de mañana podrá quedar en manos de otros titulares. Esa es una gran característica que tiene la empresa familiar. Hay otra de las grandes características que tiene la empresa familiar, que es, por ser miembros de una familia empresaria, no nos da lo mismo, o no nos es indistinto en nuestra identidad, en nuestra manera de ser como personas, si somos o no, si la empresa está o no está. Si la empresa, pensarla como que, bueno, el día de mañana puede no estar, porque nos significa mucho, nos corre por las venas, nos da una identidad, muchas veces nos da mucho sentido de pertenencia a los que son miembros de esa familia empresaria. Incluso, no sé si seguramente en Neuquén también, como en muchas partes de nuestro país, hay empresas familiares que hasta en la comunidad en la que están se las reconoce con el mismo apellido de la familia. ¿Por qué no decir la empresa Juárez, ¿no? O la empresa Muñoz? Y muchas veces está presente todo ese intangible que comunica mucho a los miembros de la familia y a las relaciones que esos miembros de la familia generan. Y también hay un tercer factor que hace al entenderse como empresa familiar, que es el deseo de continuidad, el deseo de trascender, de lo que yo recién decía, de que cómo será esa continuidad. Muchas veces es pensar en la continuidad de los negocios, dígase esa empresa Muñoz o Juárez, pero también pensar en la cultura que la familia Muñoz o la familia Juárez o la familia Christensen hayan podido lograr generación tras generación a través de el quehacer de los negocios, el know-how, ¿no? El know-how generando relaciones con la comunidad en la que operan, el know-how generando de alguna manera una innovación, una expertise en algo, en un sector o en una industria, un know-how también en una reputación financiera o económica. Las entidades que operan, los gestores del banco, ¿no? Ya nos conocen con una determinada conducta. No, hay un montón de otras variables en las cuales las familias empresarias también operan y se las reconoce, ¿no? Entonces, todo esto que da significado y da sentido a la empresa familiar es lo que nosotros buscamos a través de los conocimientos de esta disciplina, que es una disciplina que muchas veces no se estudia en las universidades, y ojalá podamos lograr que en las universidades de Neuquén se inserte, se instale, como lo estamos haciendo en muchas otras provincias, con presencia en los programas de estudio de entender y conocer más de empresa familiar, hace que las personas de la familia empresaria, que además de tener que saber hacer negocios y gestionar desde las finanzas, de recursos humanos, las áreas comerciales, y todo, hacer negocios, aprender a hacerlo y hacerlo constantemente, porque seguramente si pasaron muchos años es que lo están haciendo bien, lo que nosotros desde la empresa familiar venimos a traerles o venimos a contribuir es cómo la familia aprende a relacionarse con el negocio que tiene. Y cuando digo aprende a relacionarse, aprende a gestionar esa relación, estableciendo nuevos modos o modelos de relación que hacen a cómo comportarse, qué criterios o normas establecer en esa relación, que ordenen esa relación, que le den mucho más criteriosidad. Esa criteriosidad muchas veces se les dice profesionalización, en el sentido de que se establezcan más normas de, bueno, cómo establecer que los miembros de la familia se incorporen a trabajar en la empresa. Ponemos
hacemos unas ciertas normas respecto de a qué edad pueden ingresar, cómo van a ingresar, van a presentar un currículum, van a entrar cuando haya un cargo vacante, o van a entrar cuando el familiar lo necesite o necesite plata. Se va a establecer en qué momento puede la familia decidir si ese familiar no está aportando a lo que el negocio necesita, o perturba porque por su conducta el clima laboral y hay que despedirlo. La familia puede despedir a un familiar cuando está trabajando. Bueno, todas esas criteriosidades, o poner normas o un criterio común entre los que son los de la familia para darle un encuadre a cómo nos vamos a relacionar como familia con la empresa. Y cuando digo eso, podemos también hablar de establecer criterios respecto del manejo del dinero, establecer criterios respecto de la toma de decisiones en representación o en nombre de la empresa, en relación con otros actores o con otros agentes externos, establecer criterios de traspaso de propiedad o de traspaso de activos que tiene la familia, operativos o no operativos. Bueno, hay tantos, ¿no? Pero también hay un gran know-how que da la empresa familiar, o esta disciplina de empresa familiar, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la preparación. Como las familias a lo largo del tiempo se expanden, crecen, las personas se casan, tienen hijos, esos hijos son hermanos, esos hermanos también se casan, tienen más hijos, la familia se va expandiendo. Y si ha ido bien esa familia en los negocios también se han ido expandiendo. La complejidad que hace a que seamos más para ponernos de acuerdo en determinados modos de decisión, y la complejidad que hace administrar más negocios, a veces en una misma marca, pero a veces son agropecuarios, a veces son agropecuarios con real estate, con inmobiliarios, a veces son agropecuario, inmobiliario y transporte, ¿cómo se llama esto? Hacen alguna otra operación, o invierten en arte, o tienen otros activos, o compraron una filial, o son partes socios de otra empresa en Chile, porque a través de esa otra sociedad con otra familia, también le genera vertiente. O sea, como se complejizan los negocios y se complejizan la familia, requieren esas personas, tomadoras de decisión, principalmente predecesores, primero, tener claridad en cómo administrar esa mayor complejidad. Y después, y mucho más importante, es ser educadores y ser conscientes de cómo educar o cómo preparar a la siguiente generación a que el día de mañana, cuando tenga que ocupar roles, ya sea como trabajador, ya sea como accionista, ya sea como directivo, ya sea como familiar, sepa hacerlo. Pueda entender cómo los comportamientos o las conductas que desarrollen y los modos de relación que constituyan pueden ser determinantes positivos o negativos para la continuidad de la empresa familiar. A partir de aquí, y de esto que les vengo compartiendo, es hacer por ahí un apunte para resaltar, marcar, así como un marcador en amarillo, es cuando hablamos de empresa familiar, hay una variable que está presente, que es el tiempo. Por eso yo les hablaba de familias que se va haciendo más compleja en el tiempo. Las familias tienen unas variables de tiempo en las cuales el trabajar este modelo de relación,
cómo vamos a llevar esta relación de la familia con la empresa hacia adelante. Es un aprendizaje constante y que muchas veces en este encuadre, 20 años es un corto plazo. Porque 20 años es una generación. Entonces, el aprendizaje y las mejoras que se dan y la implementación de esos criterios llevan indiscutiblemente una necesidad de adaptación, de configuración que hace que en el tiempo tenga que ser actualizado, mejorado, lleva como un aprendizaje continuo. Otra de las cosas que quiero resaltar también como en amarillo es que las empresas familiares, por su propia idiosincrasia, tienen retos específicos. Uno de los desafíos más importantes que tienen las empresas familiares es el capacitarse o el desarrollar capacidades para lograr con éxito el traspaso generacional. Por eso se dice que el traspaso generacional como es el talón de Aquiles. Porque en el traspaso generacional es cuando los modos de manejar la relación entre la empresa y la familia por ahí en una generación, aunque no era perfecta, pero se daba bien, cuando cambia a otra generación, puede ser que como les funcionó relacionarse y entenderse a la generación predecesora, no es la que la generación nueva va a aguantar. Y ahí se cae. O se empiezan a afectar vínculos emocionales, se empieza a afectar a las personas que conforman esos grupos humanos, familiares, se empieza a afectar el trabajo, que muchas veces es el que da sustento o identidad y bienestar de vida a esos miembros de la familia, y se afecta el patrimonio, se afecta la riqueza de esa familia. Entonces, obviamente que lo mismo que decía de las variables tiempo, estas cosas no se dan de un día para el otro, pero van generándose con el tiempo. Otro de los aspectos que además de este reto importantísimo del traspaso generacional que se da en varios años, hay un aspecto importantísimo que tenemos que tener en cuenta, que es, si somos una familia dueña de un negocio, hay un desafío que no podemos obviar, que es el compromiso con el crecimiento, por lo que les explicaba, de que la familia crece, los negocios tienen que crecer. Y si nuestros contextos en donde nuestros negocios operan no son favorecedores por los ciclos económicos, ¿no? Hay que planteárselo estratégicamente. Estratégicamente la familia tiene que hacer su torta más grande. En 20 años, en 30 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pongamos en estrategia, pero hay que lograrlo. Otro aspecto, y eso se logra muchas veces con permanente innovación, con desarrollo de las tecnologías, de la visión empresarial, pero lo que tenemos que también, vinculado con eso, buscar el incremento del dimensionamiento. O sea, que si empezamos siendo un negocio único, bueno, vamos a por ahí buscar la diversificación, buscar crecer en dimensión, buscar la manera en que la torta de la familia se aumente. Muchas veces también viene vinculado con esto la internacionalización, y esto también hoy lo estamos viendo como un desafío que están alcanzando muchas familias empresarias, incluso en un contexto en donde los jóvenes de hoy en día son mucho más de un pensar global de lo que eran generaciones anteriores. Entonces, el desafío de abrirse a otras provincias, desde la Patagonia al norte, por decir algo, desde la Argentina al Uruguay y al Paraguay, al Chile, desde la Argentina al mundo, es un aspecto importantísimo. Y ese es un desafío que hoy también están mostrando con mucho valor las empresas familiares. Y por último, ya dándole un poco la palabra a
a Liliana para que conversemos más de las políticas públicas que nosotros estamos trabajando para que todo esto de lo que yo les estoy hablando, que entendemos que es desafiante y que requiere estar en agenda para alcanzarse las capacidades y las fortalezas que las empresas familiares deben desarrollar para su continuidad, solamente cerrar como con esta imagen que les quiero invitar a quedarse todos pensándola. Y si le quieren sacar una foto y guardarse en el celular y verla cada domingo, bienvenido, y que sea algo para compartir en familia. ¿Cuál es el ideal? El ideal para una familia empresaria es que la familia adopte conciencia que al ser una empresa de familia tiene que tomar una filosofía de propietario custodio. De custodiar eso que generaciones anteriores, o sus padres, o sus abuelos, ¿no?, han ido logrando a lo largo del tiempo y que se configura como empresa familiar. Y pensar cómo nos proponemos preservar nuestro patrimonio familiar. Lo que somos como familia, lo que somos como empresa y familia. Lo que es un patrimonio tangible, desde los activos, pero también intangible, desde lo vincular, relacional, social, de identidad, que recién hablaba, ¿no? Y la palabra custodio es una palabra que da un sentido diferente a las generaciones futuras. Custodiar no es lo mismo que heredar. Custodiar, desde esta filosofía, significa cómo lo que yo recibo, lo utilizo, lo disfruto, lo opero en mi generación, pero lo cuido de tal manera que le llegue en mejor o igual estado a la generación siguiente. O sea, que el custodio tiene una filosofía de préstamo. A mí, el patrimonio familiar me lo está prestando la siguiente generación. Yo soy una generación de tránsito. Entonces pienso custodiarlo para dejarlo mejor a la siguiente generación. Y miren que esta filosofía de propietario custodio hoy da mucho sentido a la siguiente generación, que tienen una mentalidad mucho más, por decir, ecologista. De pensar en el mundo, que es cómo cuidar al mundo para que sea habitable por las siguientes generaciones. Viene desde ese arraigo filosófico. El de dimensión competitiva, y acá no voy a entrar mucho en detalle, pero la dimensión competitiva, nosotros como empresarios familiares tenemos que darle a la empresa lo que la empresa necesita y a la familia lo que la familia necesita, pero ver cómo ecualizan, que sea sustentable. Porque muchas veces cuando la empresa se tiene que poner al servicio de la familia, al final la empresa deja de ser competitiva, porque dar recursos a un actor que es su titular, que en realidad le resta competencia para con las otras empresas que están en el mercado. La dimensión competitiva es importante. Cuando la familia le hace un círculo virtuoso con la empresa, la familia le hace a la empresa ganar, pero también lo que la empresa gana le hace ganar a la familia, y es un círculo virtuoso, eso funciona. Cuando la familia empieza a ser más un ancla a lo que la empresa tiene que motorizar como en los mercados, ahí hay que revisar muy bien estos temas. Accionariado responsable, es importantísimo tener una familia unida, cohesionada con un proyecto común, cohesionada al proyecto común. Nos interesa pertenecer a esto que es el equipo ganador, el equipo que tiene una visión de algo que vale, que lo vale para todos. Desde ahí el accionariado responsable. La unidad familiar no es que todos seamos familia Ingalls y que todo, es que la familia logre una cohesión que en relación con el negocio sea sustentable.
cada familia tendrá su grado de cohesión que le resulta como más cómoda o apropiada. Lo que hablamos es que la familia se cohesione en relación al negocio que tiene. Y que mantenga el compromiso a través de las generaciones es lo que nos parece, por eso cuanto antes se involucra a las siguientes generaciones, se las educa, se les hace parte de los proyectos, esto es algo que da muchísimas más facilidades de continuidad que si se los deja alejados para no hacerles mal, o para no traerles inconvenientes, o para no presionarlos, muchas veces las generaciones por ahí más adultas dicen, no los vamos a hacer, no les vamos a llevar estos temas a nuestros hijos porque están en otras cosas, o porque ahora no es el momento. Muchas veces el no hacerlos partícipes de manera ordenada no suma. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo de manera, por eso, conociendo esta disciplina. Muchísimas gracias, y pasamos a darle la palabra a Liliana, que nos va a contar qué hacemos desde Políticas Públicas para que todo esto también llegue a todas las familias empresariales del país. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo soy Liliana Eger, soy profesora de Derecho Societario, doctora en Derecho, y soy consultora de Empresa y Familia, certificada de IADEF. Estoy en la Comisión de Políticas Públicas. Bueno, yo veo, o sea, mi aporte hoy va a ser desde las políticas públicas, y esto es derecho. Es decir, cómo regular, cómo difundir, poner un tema en la comunidad. No es cualquier tema, no es una moda, no es un candidato, es un proyecto normativo, una forma de concebir la empresa. La empresa familiar, Natalia describió muy bien características puntuales que las diferencian de otra empresa, además de ser la familia dueña o tener vocación de dueña de transferencia generacional. Es una empresa que nace con el proyecto de un padre de familia, o finalmente, o sea, de un individuo trasciende a una familia. Y todo el impulso, el motor del proyecto, en la pasión que le pone el empresario. Eso no es hereditario. La pasión de la generación siguiente, construirla. Acá está todo lo que desde la cohesión de visión, misión, la formación, señalaba Natalia. Ahora, la verdad es que las pasiones no son sustentables en sí mismas. Requieren estructuras. Y las estructuras tienen que ver con la gobernanza societaria. Por ejemplo, la posibilidad de que un socio tenga cuentas y que entonces sepa cuánto gana en la sociedad, y eso lo incentiva a aportar, y le genera lío, conflicto si no recibe el incentivo del sueldo del administrador. Todas estas cosas funcionan, incentivos, y funcionan en una estructura, donde se garantiza la información y se garantiza el incentivo, el entusiasmo del compromiso. ¿Cómo hacer que estos incentivos y que estas estructuras subsistan en el tiempo, generación tras generación? Para empezar, la primera etapa va con el propio impulso. Seguramente es desordenada, seguramente no es madura desde lo profesional, es un proceso. La profesionalización es la primera, digamos, cosecha de estructura que hace una empresa. Ordena las cuentas, ordena el oficio, ordena la forma de tomar decisión. Eso de la empresa familiar, hay que ordenar la cohesión en la familia, y hay que ordenar que esa estructura se traslade y se mantenga viva en las generaciones siguientes. Espacios donde la familia y la empresa interactúen. El Consejo de Familia es un órgano para eso, donde los que son miembros de la familia y estuvieron involucrados con la empresa pero no están más, dan su experiencia. Los que están preparándose para ser custodios, toman su aprendizaje.
la generación que tiene que decidir escucha y puede reflexionar. Y se va trasladando hacia el legado, se va creando un espacio donde el empresario toma conciencia de las necesidades de la familia, los que están en la gestión, y la familia toma conciencia de las necesidades de la gestión. Y van evolucionando con cierta sinergia. Entonces, es necesario crear estructuras, es necesario crear capacitación, es necesario, primero, crear conciencia. Todo eso no se hace espontáneamente, como por ahí algunos dicen que evoluciona el mercado, o como crecen los saludes. Esto requiere construcción humana, requiere esfuerzo, información, acciones dirigidas. Eso es lo que aportan las políticas públicas. No hacer política pública es una política pública de abandono. Reconocer la dinámica de la empresa de familia, las necesidades puntuales de la empresa de familia, es el primer objetivo del IADEF en política. Que exista esa conciencia en los actores de la política institucional, que exista la conciencia en los agentes de cambio, que son los mismos empresarios y las ONG, y ahí viene nuestra actuación. Ay, no puedo compartir, así que Ya lo puse. Listo, entonces voy a compartir un PowerPoint. Lo primero con respecto a la coherencia, o sea, el primer punto que también te trató también Natalia, la diferencia entre lo que es el orden de la empresa, que se rige por el orden legal, y lo que son todas las tradiciones, valores, conflictos, mandatos familiares, que tienen otros códigos, y que inciden en la gestión de una empresa de familia. Porque el jefe es el padre, estructura jerárquica, pero si es el hermano, y el hermano tuvo una bicicleta más grande, todo eso va condicionando la relación entre socios y la forma de oponerse, escuchar o seguir. Es decir, los vínculos familiares inciden mucho en lo que es el orden jerárquico. Entonces, lo primero a ordenar son que los incentivos legales tengan su correlato en el orden familiar dentro de la empresa. El empleo de los familiares, el rol empresario de los familiares, el respeto a los derechos del socio. Todo esto tiene que estar articulado para poder funcionar dentro de la empresa de familia diferente a cómo funciona en otras empresas. Y si no reconocemos las diferencias, no podemos abordar el problema. ¿Qué hace el IADEF? Es un organismo que se planteó, primero surgió a través de, digamos, la inquietud surgió de eventos, de instancias académicas. Por acá estaba Victoria Masri. Ella es una de las fundadoras del IADEF, y viene de una cátedra, o sea, de la Universidad Notarial. Bueno, un grupo académico empezó a pensar la empresa de familia, a ver las diferencias de el funcionamiento de los conflictos de derecho societario que se daban en las sociedades comunes y cómo se daban en las empresas de familia, y empezó a ver que había una diferencia por la cual la regulación no funcionaba bien. Se fueron agregando profesionales de otras áreas que fueron viendo otros fenómenos, desde la gestión empresaria, desde la información contable y digamos, ese manejo de caja única que hace la empresa de familia, donde está la caja de la familia, saca de la empresa, paga las cuentas de la escuela, con la plata de las papas vamos a salvar el costo empresario. Ese desorden tan, digamos, propenso al sacrificio individual en la primera generación, y bueno, puede ser un flor de problema en la segunda. El IADEF es una organización, entonces, una asociación civil sin fines de lucro, que se formó hace ya más de 12 años, en realidad 13, 15 años casi, y se fue constituyendo, como vieron en el video, se fue expandiendo de un grupito en una ciudad a distintas ciudades, a veces más grandes, centros más chicos. Pero es el referente institucional, el único espacio
que piensa la empresa familiar desde una perspectiva interdisciplinar. Empresarios en el IADEF. Somos profesionales que vemos la problemática. No es una asociación de empresas como una cámara donde los empresarios se juntan para discutir sus intereses. Nosotros interactuamos con las empresas para escuchar su problemática, aprender de la problemática como objeto de investigación, y además estimulamos las buenas prácticas, creamos un montón de espacios, y también digamos, ofrecemos formación y capacitación desde la perspectiva de los técnicos que somos y que miramos la empresa. Pero también creamos un evento de discusión, de formación académica, interactuamos mucho con otras regiones. El IADEF es un miembro fundacional, digamos, del ILAEF, que es el Instituto de América Latina de la Empresa Familiar. Y en este intercambio tenemos muchas, o sea, hay algunos países, España, Colombia, donde el trabajo sobre la gobernanza de las empresas familiares tiene más tiempo y tiene experiencias y tiene otras visiones que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar, intercambiar, aplicar. Bueno, básicamente el IADEF entonces interactúa, pero educa, y acá tenemos 46 convenios distintos con distintas universidades, donde damos cursos de empresa y familia, prestamos nuestra estructura docente y armamos eventos en común, jornadas. Por otro lado, hemos creado una marca registrada para preservar un método y digamos, una determinada calidad en la formación del consultor de empresa y familia. Entonces tenemos un programa permanente para pertenecer, hay que seguirlo, y anualmente se renueva, con capacitación permanente, y a ir ampliando la estructura básica de los profesionales que venimos de áreas distintas, para comprender el lenguaje transdisciplinario y comprender, digamos, qué otros profesionales convocar en el trabajo de consultoría para hacer un servicio integral a la empresa de familia. Bueno, tenemos entonces ese servicio de una red de consultores, un registro de consultores capacitados y avalados por el IADEF. Hemos organizado mucha actividad de red de trabajo con municipios y actividades, o sea, organizaciones públicas y privadas para capacitar, para intercambiar datos. Hacemos un seminario anual de ILAEF, donde nos juntamos con los consultores de distintos lugares, a veces ha sido virtual, hay quien tiene la oportunidad de hacerlo presencial, según digamos, las circunstancias. O sea, cuando no hay pandemia y se puede viajar, pero también se puede seguir en forma remota. Y incentivamos, bueno, a través de los trabajos puntuales de investigación, elaboración de material, solemos hacer grupos interdisciplinarios que miran un mismo tema y producen, o sea, investigan alrededor. Eso en general es el formato que tienen nuestros libros, pero hay un trabajo continuo, esforzado, muy pasional. Hay mucho compromiso de los miembros, la pasamos muy bien cuando nos juntamos, y tenemos mucho intercambio, es muy rico, muy inquieto, grupos de chat que se cruzan material permanentemente. Y ahora, como dijo Natalia al principio, estamos armando un tribunal arbitral. O sea, hicimos hace 2 años un reglamento de arbitraje pensando, es decir, el costo que lleva sostener un caso judicial, un conflicto judicial en cualquier empresa, es alto. Son largos, es incierto el resultado, es muy costoso, desvía energía. Pero la empresa de familia además desgasta los vínculos. Desgasta no solo la empresa, sino que desgasta las relaciones individuales.
lo mejor es cerrar un conflicto y pasar hoja, ¿no? Y esto se ayuda, además, a aprender del conflicto. Esto se ve favorecido con las actividades autocompositivas. Es decir, no el conflicto que el juez dirime el día del arquero, sino el conflicto donde las partes, con algún facilitador, aprenden a escucharse una a la otra y llegan a una solución negociada donde ambos ceden algo, pagan un precio por lo que obtienen y pueden, digamos, sacar el óptimo de la relación. Esa es la mediación. Por otro lado, está el arbitraje, cuando la mediación no es posible. ¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje y la solución judicial? La solución judicial, además de que uno no maneja el proceso y es larguísimo y es costoso, tiene una problemática, que no ve todos los aspectos propios de la empresa de familia. En un tribunal arbitral de empresa de familia, lo que nosotros desearíamos y lo que estamos proponiendo, interviene, según el asunto, un consultor contador, siempre un consultor abogado, porque es un tema digamos, de intercambio de derechos, un abogado que tenga la calificación de un juez, ¿no? O sea, con un cierto nivel de experiencia, pero con formación específica en la empresa de familia. Y por ahí un técnico empresario o un ingeniero, según el tipo de problemática que se esté discutiendo, pero lo cierto es que el tribunal se arma ad hoc en función del tipo de conflicto. Y incorporamos, como se trata de una problemática nacional, y no pensamos en tribunales locales, incorporamos el desarrollo del juicio, del proceso en forma digital, donde todas las sesiones individuales, las pruebas, las audiencias, se hagan por vía remota en una escribanía del lugar. Primero se sortea una escribanía, y a partir de ahí, en esa escribanía se siguen todos los trámites del caso, con un tribunal nacional, elegido con óptimos árbitros de los distintos lugares del país, pero eligiendo los más calificados para el caso. Bueno, y por otro lado analizamos los costos y establecimos tasas. Como no es un tribunal permanente, no tiene muchos costos fijos, así que logramos que el costo de esos pleitos, que son cortitos, sean como pagarle a un abogado, digamos, pero no una tasa judicial además de 2 abogados y demás. Bueno, entendemos que crear una jurisdicción arbitral va a ser muy enriquecedor para poder comprender la diferencia del conflicto de empresa y familia, y darle además concretamente soluciones rápidas. No es lo único que hacemos, porque también hemos hecho un proyecto para, digamos, permitir que los acuerdos parasociales que hacen los socios, esos ordenamientos donde se alinea la empresa con la familia, creando órganos de gobernanza, creando roles en los directorios, incentivos determinados, puedan registrarse en el registro del societario y puedan ser oponibles a los nuevos socios. Ese tipo de situaciones se va logrando con, o sea, no es necesaria la publicidad de un protocolo para que ese protocolo sea vigente. El Código Civil y Comercial lo valida, porque es un contrato, y entonces es oponible a quien lo hizo y a sus herederos naturales. Pero la institucionalización de un contrato tiene un valor difusor, un valor de precedente. Si el contrato se inscribe, se conoce, hay una práctica de contratar que está legitimada socialmente, y que entonces promueve esa actuación. Es una forma de aceptar e incorporar en la sociedad este tipo de contratos internos de la sociedad, que enriquecen mucho y que fortalecen justamente ese talón de Aquiles, que es el afrontar el paso del tiempo
en el caso de la sociedad, la empresa de familia, porque le falta estructura para pasar un proyecto de una generación a la otra. Entonces, los acuerdos parasociales, los proyectos de ley sobre el reconocimiento de los protocolos, estos han sido proyectos que hemos avanzado en los últimos años. Somos muy activos. En algunos registros se ha logrado que las inspecciones de justicia los registren antes que la ley nacional. La ley nacional salió un poquito tibia, ¿no? O sea, declara de interés el protocolo, pero todavía no, o sea, es decir, tenemos mucho para trabajar. Tenemos mucho para trabajar en imponerla, visualizar la problemática, sensibilizar a los actores sociales sobre la problemática y generar herramientas para las empresas de familia, para la gobernanza. Les conté qué hacemos, qué proyectamos, dónde estamos, vimos en el video, yo creo que sacamos bastante, tenemos datos nuevos que no conocíamos. Muchas gracias. Muchas gracias Liliana, muchas gracias Natalia. Bueno, como les contaba Liliana, sí somos una institución muy activa, y bueno, y toda esa actividad y todos esos proyectos que se están concretando, por ejemplo, en Córdoba, en Chaco, en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, lo queremos traer acá a Neuquén. Por eso es la invitación a cada empresa familiar, a cada profesional que se nos quiera unir al IADEF de nuestra sede, tanto de Neuquén como, bueno, de Río Negro, que tenemos también participantes de Río Negro, y de cualquier lugar de la Patagonia, unirnos y poder llevar estos proyectos también a nuestras legislaturas, que también nos acompañen con leyes provinciales, que acompañen la empresa familiar. Es importante el registro de los protocolos, es importante que los potenciemos, porque justamente brindan, cuando damos publicidad a los protocolos a través del registro, podemos perpetuar esto de la seguridad de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de los proveedores con los que se vinculan nuestros clientes, les da seguridad. Y además habla del buen gobierno, ¿no? De la buena gobernancia, habla de eso, habla de que la familia consensúa para continuar junta, para continuar todos unidos en base a un proyecto común, que es justamente sostener una empresa y sostener fuentes de trabajo, teniendo en cuenta que las empresas familiares de nuestro país proveen el 50% del Producto Bruto Interno, entonces con más razón el IADEF trabaja para sostener ese enorme aporte que realizan las empresas familiares. A mí me gustaría que nuestros participantes, nuestras visitas, tanto de Neuquén como de Río Negro, como de otros lugares del país que nos están visitando, del Uruguay también, que puedan abrir sus micrófonos y si quieren hacemos algunos minutitos de consultas a Natalia, a Liliana. Si alguien desea consultar, simplemente abre su micrófono. Y estaría bueno que o alguna pregunta, o algo que hayamos dicho que les ha dado sentido, ¿no? Que les ha quedado alguna reflexión. Horacio. El tema de capacitación para las empresas familiares, tanto para el personal como para la misma familia. ¿Dónde puedo averiguar qué cursos están haciendo, con qué universidades, si tienen capacitaciones online para el personal? La universidad Más que todo para mandos medios. Nosotros actualmente tenemos, y ahora les cuento a Liliana, lo que primeramente invitarte a que seas usuario o que navegues las veces que gustes nuestra página web, que es www.iadef.org. En el menú hay una opción que es calendario. Dentro del calendario nosotros ahí vamos informando constantemente, qué ponemos en el calendario, las formaciones y las charlas y los webinars y los encuentros, los ateneos, las formaciones con universidades, todo. Puntualmente ahora, este jueves comienza un programa universitario como decía Liliana, con la Universidad Nacional del Sur,
que es Bahía Blanca, pero también es presencial y virtual, o sea que lo pueden hacer virtualmente perfectamente. Esta es la 6ª edición, o sea que es un programa que es de 30 horas, es muy, muy, muy bueno para todos los miembros de las familias empresarias. Realmente siempre hemos tenido muchísima satisfacción positiva por parte de sus participantes. Lo recomiendo por el contenido y por los invitados docentes que asisten en ese programa. También tenemos un programa de posgrado para miembros de las familias empresarias que está vinculado a temas de conflictos y de cómo prever o prevenir temas que puedan generar alguna tensión desde lo empresarial y jurídico hacia la familia. Entonces eso lo están dando también, empieza ahora en abril, creo que es la semana próxima, en la Universidad del Nordeste, que es la Universidad de Corrientes. Es un curso de posgrado y ese creo que es también de 30, algo de 30 horas. Hay una diplomatura que ya son creo que 102 horas o 108 horas, que se da virtual con la EAN, que es la Escuela Argentina de Negocios en Buenos Aires. Es internacional porque también muchas veces se inscriben personas de otros países que también lo están tomando. Este va a ser la 2ª edición, también muy recomendado, es un poquito más largo, pero también tiene muy, muy buen contenido y vale la pena. Y bueno, y con Laura, el 24 de junio, creo que en Neuquén, vamos a hacer una actividad presencial, o sea que también a los que son más cerquitas, acérquense a esta actividad que la sede regional de Neuquén va a estar poniendo a disposición para todos. Gracias, Horacio, por tu inquietud. No sé si quedó, si de Silvia, de Gracias, Diana. gracias por el problema. Ahí voy a navegar la página. Genial, gracias. Silvia. Hola, ¿cómo estás, Hola, Natalia? bien, Tanto tiempo. gusto. Bueno, yo soy como una infiltrada, pero bueno, me encanta. La verdad que bueno, yo tengo una consultora de recursos humanos, Natalia lo sabe, y la verdad que estoy empezando a trabajar con empresas familiares, entonces dije, yo tengo que escuchar todas lo que hablan en IADEF, porque son los que saben de empresas familiares. Sí. Entonces, bueno, por eso, nada, me encanta escucharlo porque, bueno, siempre están como con cosas nuevas y con cómo trabajar y con lo último y que uno pueda recomendar a pesar de lo que uno hace, así que, bueno, yo obviamente que todo lo mío tiene que ver más con la parte de recursos humanos, entonces me encantó escucharte, Natalia, y aprendí un montón, Liliana, con vos, porque me parece que por ahí hay algunas cosas que uno desde recursos humanos no tiene tan claro, y bueno, y esto de escuchar como más la parte legal, la parte de cómo tiene que ser, me parece que es súper valioso. La verdad que para mí fue muy enriquecedor. Me alegro, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Por formar parte de este webinar. Y también en relación a esta inquietud tuya por los recursos humanos, por la empresa familiar, mira, dos recomendaciones. Nosotros tenemos el último libro que hicimos es Nuevas Generaciones. Tiene muchísimo aporte de herramientas y casos de nuestros asociados profesionales de distintas disciplinas que aportan la experiencia que tienen trabajando con familias empresarias, y creo que te puede ser muy útil. Y otro libro anterior que hicimos en el año 2018 o 19 creo, fue el de la profesionalización de la empresa familiar. Ambos como que son materiales que si uno quiere utilizar como algo muy práctico, aportan mucho contenido, incluso para Horacio, que si no es tomar una diplomatura, también es un muy buen activo de absorber conocimiento. Sí, no, me imagino que debe ser muy rico, más que nada, por lo menos a mí lo que me plantean, y no sé si por ahí es acá ustedes lo tienen más, el tema de la generación, el traspaso generacional, ¿no? Como que me parece que estamos como en un momento en el cual está siendo muy complejo, porque resulta que nosotros educamos a nuestros hijos para que sean hijos del mundo,
y resulta que son hijos del mundo, y no sé si quieren quedarse en la empresa familiar, quieren estar en el mundo. Claro, Entonces, exacto. o por lo menos lo que me han planteado y que yo estoy escuchando, y por eso como que me llamaron para abordar desde ese lugar, ¿no? Por Este, eso te cito el de las nuevas generaciones, sí, porque sí, es todo un tema. cómo hacer pertenecer a esos ciudadanos del mundo, que son esas nuevas generaciones, Sí. con modelos, con pensamientos mucho más holísticos, de avanzada, con sistemas de valores también diferentes, Sí. para que sean también los co-constructores con la generación actual de cómo vamos a hacernos corresponsables de dar continuidad a lo que es un proyecto empresarial o una realidad empresarial que tiene la familia, pero de la cual también somos de alguna manera actores protagonistas, porque bueno, cómo esto impacta en otros en los colaboradores no familiares, en nuestros proveedores, clientes, compromisos. A ver, no es algo que, bueno, bajamos la llave de luz y nos vamos. No. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo a conciencia y requiere una preparación, tanto de las personas como de los equipos humanos. Yo te escuchaba a vos y digo, bueno, acá a mí me plantean cosas, pero que tendrían que haber sido vistas hace muchos desde años la familia atrás. ¿No? Pero si no se vio hace muchos años atrás, a ver, nunca es tarde para empezar. Siempre es mejor empezar más tarde, haber empezado antes, pero nunca es tarde para empezar. Tal cual. Entonces, siempre se está a tiempo de empezar ahora a poner las cosas en marcha. O sea que encantada, Silvia, de que nos traigas un poco esta inquietud, que es la que están viviendo muchas familias empresarias, que a nosotros nos plantean todo el tiempo, y que muchas veces es desde nuestra contribución, es como a través, muchas veces, de lo que decía Liliana, esos espacios de conversación que nosotros favorecemos que sean intergeneracionales, y cómo a través de nosotros poder llevar qué hacen otras familias empresarias, abrimos como un catálogo de alternativas o modelos o opciones, que no es comprar, vender, se la doy a uno, se la doy a todos, se la doy a los empleados, hago esto, hago aquello. Muchas veces el empresario, ante las circunstancias que por ahí son, obviamente entendemos que pueden ser abrumadoras, por donde vienen de todos lados como muchas incertidumbres, no solamente de las económicas, sino en este contexto las familiares y las de continuidad. Bueno, nosotros lo que hacemos es favorecer a que se ordene la planificación, se ordenen las ideas y se ordene la acción, llevar a la acción. Y desde lo individual y grupal, que es del equipo familiar, desde lo empresarial, que es de gestión, desde lo directivo, que es de estratégico, y desde lo societario, que es ordenar la estructura societaria, para los distintos escenarios que ya se vayan pensando. Pero también eso es importantísimo, que las familias empresarias, bueno, aquí Liliana es la experta, ¿no? Pero el Código Civil y Comercial, lo que la gente no sabe, es que el Código Civil y Comercial, en el año 2015, les abrió a las familias empresarias el jugar con una carta que hoy nadie la usa, que es el artículo 10.10, que es la planificación de herencia futura. Vos podés planificar lo que va a ser la herencia que vas a querer ordenar para cuando no estés. No es que la tenés que hacer hoy, pero la podés dejar planificada. Podés dejar, bueno, si se dan tales acontecimientos, tales otros, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Podés ordenar solo una serie de cuestiones. Nosotros hacemos muchos acuerdos de continuidad basándonos en ese artículo 10.10, que ordena a esos hijos que están en Europa, a los padres que están aquí, incluso con las familias políticas, que las familias hoy son las que son y tenés que ir viendo día a día, ¿no sabés? Los matrimonios de los grupos familiares, cuánto van a durar o no van a durar, y cómo se están educando
siguientes generaciones consanguíneas y qué rol uno también quiere tener con ellos. Hay mucho por aprender aquí. Muchas veces las familias empresarias no saben de todo lo que pueden aprovecharse para obtener un mejor, primero un mejor pasar diario, pero también una mejor tranquilidad de repente de operar para el bienestar de todos, ¿no? El bienestar compartido. María Inés, gracias por acompañarnos. ¿Querés comentar algo? ¿No? No, muchas gracias. Bueno, genial. Bueno, la verdad es que nos hemos sentido, creo que con Liliana, muy a gusto. Laura, celebramos que estés en la dirección de Neuquén, que estés con tanta, y también con otros colaboradores que están con vos, que con mucho impulso para darle a la agenda que se pueda hacer local y provincial. Así que desde todo el país acompañando, recién estaban conectados, además de Vicky, en un momento se sumó Cefe, que es director regional de Paraná, en Entre Ríos. Hay mucho equipo, muchas ganas de poder estar cercas, así que bueno, nada, cuenten con todo el equipo, con toda la estructura del IADEF para llegar a Neuquén y la Patagonia. Bueno, muchísimas gracias, son bienvenidas cuando quieran visitar nuestra provincia en forma presencial. Y agradecer a cada persona que se inscribió, que estuvo con nosotros. Les vamos a hacer llegar el link del video, porque estuvo grabado, para que lo puedan ver todas las veces que quieran, suscribirse al canal de IADEF también. Y bueno, agradecer esto, ¿no? Que justamente tenemos a disposición todo el IADEF, todos nuestros colegas en el IADEF, con distintas temáticas, distintas profesiones abocadas a la empresa familiar. Bueno, ahí están mis datos, los datos de la sede, neuquen@iadef.org, para que se comuniquen, o ese es mi número de teléfono. Y bueno, y poder cohesionar también como equipo de Neuquén, de Río Negro, de nuestra Patagonia, y recibir las inquietudes de cada familia empresaria para poder contactar con nuestros colegas en el IADEF y seguir haciendo este tipo de encuentros, este tipo de conversaciones, de charlas, poder realizar nuestras consultas, y siempre tenemos respuesta de personas especializadas y muy bien preparadas. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, y los espero. Ya les llegará la invitación para el 24 de junio en forma presencial en nuestra provincia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. Adiós, un abrazo para todos.